Bueno, y ahora sí, concluimos este primer bloque de ponencia con el doctor Xavier Uriarte. Es médico naturista y homeópata, fue fundador y director de la revista... médico naturista. Fue fundador de la revista Natura Medicatrix y sobre todo conocido por liderar de forma inquebrantable la lucha contra la sinrazón al frente de la Liga Pro Libertad de Vacunación. Nos va a hablar de la semiología en la medicina naturista. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento, diríamos hoy, anímicamente estoy para decirlo desmesurado, por el esfuerzo de la organización y por el esfuerzo de intentar sumar, y vuelvo a decir un agradecimiento a los organizadores y a las organizadoras. Con esto entro en el tema. He de hacer una pequeña introducción, un pequeño prólogo, por qué presento este tema. Siempre me ha llamado mucho la atención no intervenir en medicina. Estoy totalmente de acuerdo con todas las intervenciones, pero yo concretamente, filosóficamente, por mi manera de ser y por mi manera de ver las cosas, prefiero no intervenir, sino observarlas. Y esto a lo largo de los años, sin dejar evidentemente de intervenir ni abandonar la terapéutica, se ha ido acrecentando de tal manera que es lo que en estos momentos más me entusiasma. Me entusiasma porque además filosóficamente entra en relación con algo que he ido haciendo a lo largo de la vida, que es ayudar a que las personas se autogestionen. Y necesidad de utilizar terapéuticas o servicios terapéuticos. El título, como veis, semiología naturista de la fisis, de la natura medicatrix, del síntoma al médico interno, ni más ni menos quiere decir la importancia que tiene el síntoma a la hora de saber qué nos está diciendo el alma y qué nos está diciendo el cuerpo en las personas que tenemos delante y en las personas que vivimos los síntomas. Haré una pequeña introducción, recordatoria únicamente, porque no tengo nada que enseñaros ni nada nuevo que decir. Pero sí es importante decir que no veo en mí una práctica médica sin la observación de la síntoma y el conocimiento de la fisis. Me he definido hacia ahí. Conozco lo que me habéis hablado y lo que habéis estado hablando a nivel terapéutico y creo que es formidable. Pero si alguien viene a pedirme algo, encontrará siempre silencio, observación y no intervención. ¿Cuándo? Cuando la situación lo dispone. Cuando la situación necesita que tengas que hacer un acompañamiento y un proceso terapéutico, tampoco lo niego ni al contrario. Dos aclaraciones entonces y dos recordatorios. La recuperación del vitalismo. Curioso que hace unos años, asistiendo a personas en fases de agonía, en fases de muerte y de post-mortem y vivencias más allá de la muerte, pues decía, bueno, bien, esta energía que llamamos alma, que llamamos espíritu, ¿dónde está? Y entonces me di cuenta que todo tiene vitalidad, que todo tiene alma. El agua, la tierra, el aire, la roca, los minerales, todo lo conocido y lo no conocido tiene una energía propia. Por lo tanto, tiene una vitalidad propia. Por lo tanto, no tengo que ir a buscarla en ningún otro sitio, sino intrínsecamente en la materia misma se encuentra.
Con esto quiero decir que cuando entiendo el ser humano, lo entiendo desde las 4 dimensiones que nos hacen funcionar en la vida y que luego nos hacen el tránsito hacia la otra vida a través de la muerte. Serían las funciones propiamente físicas, orgánicas. Necesitamos digerir, necesitamos caminar, serían las funciones propiamente psíquicas. Siempre estamos aprendiendo, continuamente vamos aprendiendo. Tenemos las funciones emotivas, es decir, las cosas que suceden tienen su color, tienen su emoción. Y tenemos también la función mental en la que nosotros nos comunicamos. Nos comunicamos con nosotras mismas, nos comunicamos con los demás y nos comunicamos en espacios de fuera de las 3 dimensiones, en que no hay el tiempo ni hay el espacio. Así podremos entender lo que es la transición a otra dimensión de energético, como es lo que sucede con la muerte. Y tenemos otra función espiritual, que es el sentido que tenemos, el estar aquí y para qué estamos aquí. Todas estas hacen que funcionemos como seres humanos y todas ellas, además, se interrelacionan y se integran, porque una emoción hace un cambio cardíaco, una emoción hace un cambio en las vivencias y en las experiencias. Una emoción, un dolor muscular, me puede cambiar el estado de ánimo, me puede cambiar la perspectiva ese día de cómo veo la vida. O sea, hay una interrelación. Hemos ido acercándonos a esta interrelación con definiciones cada vez más limpias, más precisas, como es a través de la red de la psiconeuroinmunología. Es una red compleja en la que interrelaciona todas nuestras funciones, todos nuestros órganos, visibles y, como digo, invisibles, formales, que tienen forma, y aformales, que no tienen forma, medibles y no medibles, como son las 5 funciones que os he comentado. Por lo tanto, existimos con cosas invisibles y existimos con cosas visibles. Representante del cuerpo visible sería el cuerpo y representante del no visible serían las funciones psíquicas, mentales, emotivas y espirituales. Bien, una vez introducido este aspecto, quiero también comentar que estas funciones están siempre a través de algo que está programado en nuestro espacio y en nuestro universo, que son los ritmos circadianos, ultradianos y los que queramos. Marcados por los planetas, marcados por la Luna, por el Sol, por los agujeros negros, marcados por la posición de la Luna y marcado por el día, la noche, las estaciones del año y todo lo demás que queramos, incluido la posición de los planetas y otros elementos que regulan y que hacen que este funcionamiento no sea siempre igual, sino que diariamente cambie, nocturnamente cambie, semanalmente, mensualmente, estacionalmente, anualmente y a nivel de las series de 3 o 9 o 12, las que queramos numéricamente, que están descritas en el universo. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en contacto con una persona, entramos en contacto con una persona que internamente vive y que externamente está en relación al medio ambiente y a las condiciones de vida. En ese momento es cuando entramos con la fisis, con la natura medicatrix, con el ki, con el pranayama, con diferentes concepciones que se han dado en los diferentes tratados de las medicinas hipocráticas, precolombina, griega, asiática. Y ante esta relación de nuestro funcionamiento con nuestro interior y con nuestro exterior, quiero decir también que la sensación propioceptiva, interoceptiva, es tan importante como la percepción esteroceptiva, o sea, nuestro mundo interior
es tan importante a la hora de interrelacionar las funciones, los órganos, como el mundo exterior. No caigamos como ha habido la época de los años 90, no es que las emociones son las que marcan la regulación de nuestros órganos, sí, pero también hay muchos más elementos que no es necesario simplificar, que hacen que nuestro funcionamiento de nuestro organismo varíe. Esta fisis es algo reflejo, es algo involuntario. Algunos momentos está conectado con el ello, el no consciente. En otros momentos está conectado con una programación que tenemos en nuestro, pongámoslo, hipotálamo, hemos dicho en el eje neuroendocrino, y que siempre está manteniendo un equilibrio. Ese concepto de que la salud es el bienestar social, eso no es verdad. La salud es el bienestar, además de enfermar. Porque la fisis, cuando está en desequilibrio, llama a la homeostasis para que a través de los mecanismos de adaptación pueda recuperarse ese desequilibrio. En ese momento es cuando nosotros decimos que aparecen unas manifestaciones variables que son biológicas. Tenemos tensión arterial, tenemos un ritmo digestivo, tenemos un ritmo respiratorio, pero en ese momento aparece un síntoma que hace que cambie la frecuencia y la intensidad de ese ritmo. Eso es el síntoma. Y entonces el síntoma nos está diciendo que estamos en un continuo búsqueda de equilibrio. Y es en ese momento cuando mi práctica es cuando llega a la mayor función. Es decir, es que tengo un dolor, es que me duele la cabeza, es que tengo una diarrea, es que tengo una dificultad respiratoria, es que tengo una tristeza interior, es que me estoy emocionando excesivamente, es que estoy cansadísima y no puedo aprender más. Es en ese momento cuando el síntoma nos está diciendo que algo está pasando. Ese síntoma, él mismo, puntualmente, si es puntual, ese síntoma evoluciona. Y entonces es muy interesante el pronóstico, porque siempre nos comentan, me parece, tengo este dolor. Hostia, ¿qué será? No, tranquila. Ese dolor vamos a verlo en el espacio y en el tiempo, lo que nos está diciendo. Y al de 10 días evoluciona, se mueve. Es que tengo una dificultad de digestión. Vamos a ver, paramos, si por él mismo, por ella misma, ese cuerpo puede regularse. Este sería uno de los sentidos que tendría el conocer la fisis, que hay movimientos, síntomas, que tienen una duración limitada y la tranquilidad que damos al paciente cuando no enredamos ni en pruebas, ni en tómate esto, sino vamos a ver, vamos a observar, porque es posible que en la observación misma la fisis busque un nuevo reequilibrio. Cuando estas situaciones de síntomas llegan a ser apabullantes, no un síntoma, cansancio, fiebre, dolor, tristeza, es cuando nosotros decimos que la persona no puede seguir con la vida cotidiana. Entonces es cuando decimos que la persona entra en crisis. La crisis no es la enfermedad. La crisis es un espacio que el cuerpo y el alma manifiestan en una enfermedad ya iniciada y en el que no te deja ni te permite seguir porque ya no puedes más. Puede ser que no puedas más ya con tu espíritu, con tus emociones, con tus capacidades mentales o con tu físico, pero te está diciendo que ya no puedes más. Y además te está dando una oportunidad de que entiendas y hagas consciente lo que en el ello, que tú no lo tienes consciente, aparezca. O que sí, haciendo consciente, necesitas hacer y realizar algún cambio en tu vida cotidiana. Por lo tanto, un salto en la sintomatología
tendríamos la suma de diferentes síntomas que nos hacen impracticable el día a día, no podemos más, que sería la crisis. La crisis, mucho cuidado, mucho cuidado. La crisis puede mejorarte tu estado anterior de salud o de vida, puede mantenerte en una cronicidad, periódicamente ir manifestándose, puede crear una lesión tan brutal que el resto de la vida nuestra tenga que ser disminuida, y la crisis puede llevarnos a la muerte. Es decir, la crisis, de entrada, la característica es que tiene diferentes, en el cronos, tiene diferentes estados posterior a haber vivido la crisis. Es importante también decir que, como de formación que a veces tenemos los médicos, que siempre buscamos de la crisis que haya una curación, una mejora, si no es posible, una cronificación. Pero es muy importante morir también. Y la crisis nos presenta, hay una posibilidad en momentos determinados de una muerte, de una vida que ya no sigue y que se transforma su energía en otra materia. Y es importante también acompañar y saber que la muerte, con una crisis, es un acto médico de gran dignidad y de gran sabiduría. Solamente, con esta larga introducción, voy a poner una serie he denominado casos y ejemplos. Si esto, José Luis, se publica, tendréis lo que he dicho, lo tendréis más, lo podréis con tranquilidad leerlo. Únicamente hago una pequeña exposición y entonces aquí he desarrollado 10 casos de cómo funciona la fisis. Ejemplos. Uno, por ejemplo, caso primero, el grito nocturno. Es una mujer de 35 años, maestra, sin antecedentes de dolor de cabeza, que comienza el curso escolar con la dureza que supone el comienzo del curso escolar. Y al de 15 días de haber comenzado el colegio, se le presenta una cefalea frontal, inusual en ella, pero que permanece durante todo el día, constantemente durante estos días. Y, además, corresponde con un cambio en el ritmo de sueño-vigilia. Por lo tanto, tiene dificultad para dormir. En esas horas que descansa, también se repiten imágenes del conflicto matinal, diurno. Es decir, ella no descansa porque está reviviendo, durante los sueños paradójicos, está viviendo la situación que vive durante las 10, a las 11, a las 12 del mediodía, a las 4, a las 5 de la tarde. Curiosamente, durante 10 días y al 11º día, en medio del sueño, sobre la 1, a las 2, al de 2 o 3 horas de haberse ido a la cama, un gran grito impresionante, en un solo momento, de milésimas de segundo, impresionante, ella emite el grito intenso. En los días siguientes, ella recupera el sueño y ella no sufre el dolor de cabeza. Corresponde, cuando oralmente expresó después del grito, días después, corresponde con una vivencia de la adaptación a los días de la escuela, los primeros días de la escuela, diferentes, unos cambios en su interior.
He escogido también el caso tercero sobre una pirosis. Un hombre de 30 años, administrativo, sin antecedentes digestivos, que comienza con una pirosis tras la comida del mediodía. Desde hace 3 meses, por necesidad horaria, come fuera de casa. Va al médico y le receta una supresión, concretamente un Almax. Al 10º día, al de 10 días de haber utilizado el Almax, comienza con un dolor profundo estomacal, en la boca del estómago. No hemos comentado, pero dentro de la fisis ya un fenómeno que es la supresión o la metastatización o desplazamiento del síntoma. Aquí se ha desplazado de superficie, se ha desplazado en profundidad. Como sabemos, el síntoma se desplaza de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de fuera a adentro. El caso número 5. Este ha sido una situación de las últimas observadas. Una mujer de 57 años que tras la menopausia comienza con crisis de bipolaridad. Y el motivo de la consulta es si necesita litio o no. Este es el motivo de la consulta. Sorprendentemente, cuando hacemos la historia, esta crisis de bipolaridad comienza 7 años después de haber acabado la menopausia y tiene una periodicidad de un mes, mes y medio, cada año, desde que ha comenzado a tener esta bipolaridad entre tristeza y entusiasmo y euforia. Entonces, cuando hacemos el estudio de lo que le supone la fase de los 35-40 días de tristeza, le supone inapetencia, aislamiento, dormir cantidad de horas y, sobre todo, la preocupación porque la familia no le permitirá este aislamiento y estos síntomas. Y le pregunto, ¿y cómo estás? Estoy muy bien estos 40 días. ¿Y qué pasa en estos 40 días? Me dice, voy resolviendo en estos años los conflictos que los 50 años primeros no había podido resolver. Al de mes y medio vuelve haciendo una vida más o menos la que hacía. Es decir, aquí se ha dado una oportunidad de que la fisis, tu homeostasis, tú misma, la vayas regulando. ¿Qué problema había? Que sufría, entre comillas, innecesariamente, porque vivencia tendría la familia de esto. Importante en las crisis, como en la fisis, la gente que te acompañe. Depende de la gente que te acompañe, suprimirás el síntoma o te ayudará realmente a darle toda la expresión al síntoma. Y por último, caso sexto, una situación de oligoartritis. Hombre de 60 años que comienza con una oligoartritis, articulación del tobillo izquierdo. 15 días antes, este hombre había tenido un conflicto importante con alguna institución. Este hombre se dio cuenta de que su alma, que había sufrido, necesitaba una somatización a nivel de una parte de su cuerpo. Esto fue el aprendizaje de esta fisis
que se manifiesta físicamente, pero en otras ocasiones es al revés. Una crisis física puede tener una repercusión en el alma o en las capacidades que hemos comentado, funciones que son invisibles y que no se pueden medir. Es importante comentar que como el mundo cambia, actualmente el síntoma no se valora. Sin embargo, la analítica se valora. Es habitual en poblaciones de 60 a 70 años la analítica anual. Si sale perfecta, estoy cojonudo. Si no, lo regulo con un fármaco. Es importante saber que, como se pierde la semiología y la interpretación de la semiología por el sistema del ejercicio actual, la analítica está supliendo a la interpretación que nos daba el síntoma. No quiere decir que yo no esté de acuerdo con las analíticas, sino que estoy diciendo que primero aprendimos hipocráticamente, primero haz la entrevista, recoge lo que consideras que es importante en lo que te está transmitiendo y luego interpretas. Y si en esa interpretación necesitas una complementación, la analítica o los medios de diagnóstico entrarán a formar parte. Como tengo un poquito de tiempo, os voy a comentar también el caso séptimo. Muy interesante fue porque es referente a los sudores en la menopausia. Cuando me tocó hacer la clase, en los posgrados que hacíamos, me tocó hacer la clase de la menopausia. Y entonces descubrí, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, descubrí por qué cuando una vía de evacuación de emuntorio, como puede ser matriz, con la hemorragia menstrual, desaparece, como es la menopausia, se implantan las crisis térmicas de resultado final, los sudores finales, ¿no? Entonces entendí que hay una función ahí vicariante muy interesante. Lo que no puede hacer un órgano lo hace el otro. Esto lo podemos aplicar, pues lo mismo con el tercer riñón y lo podemos aplicar con otras funciones vicariantes. El organismo, cuando ya no elimina en el ciclo lunar, con el ciclo lunar no elimina a través de una hemorragia todo lo que elimina la hemorragia, agua, minerales, hormonas, todo lo que queramos, necesita incrementar la sudoración. Y es una toma de conciencia muy interesante porque la sudoración evidentemente no suplirá hemorragias que pueda haber de 1, de 2 o 3 litros cíclicas. Pero, sin embargo, hará tomar conciencia de que es importante, en este caso la mujer, aumente las prácticas de incremento, o como comentaba el compañero en la anterior, incremente la temperatura corporal. Muchos sistemas hay. Y esto es muy interesante, esa toma de conciencia a través del sudor, que muchas de las veces no se explica y llega a ser un incordio. Si me explicasen por qué el sudor existe, pues oye, igual lo entendería. Sin embargo, no se ha llegado a entender, salvo desde la visión vicariante y desde la visión de que un órgano que no marcha, el otro le reemplaza. Sobre la menstruación, que la he observado mucho, en este sentido he sido muy gregoriano, de Gregorio Marañón, y en el libro de la etiología, que fue un aprendizaje para mí muy interesante en cómo interviene el sistemas íntegramente y relacionados con el medio ambiente, aunque os tengo que decir que las ediciones posteriores actuales de Gregorio Marañón de la etiología médica no han seguido la filosofía hipocrática de Gregorio Marañón. Por lo tanto, no vale la pena ni comprarla las ediciones nuevas. Sin embargo, con Marañón pudimos entender que se dan situaciones en mujeres de 25 años, es el caso,
con evolución correcta de su ciclo menstrual desde la menarquía, que tras 6 meses de trabajo nocturno comienza a observar cambios en la periodicidad menstrual, no en la cantidad, ni en las molestias, ni en las características de la hemorragia, sino en la periodicidad. Si antes tenía una periodicidad de 31 días, comienzo al 4º o 5º mes ver que esta periodicidad. Interpretación, cuidado, que igual es en la nocturnidad, porque al fin y al cabo la menstruación es como un termómetro en la mujer. Nos está diciendo muchísimas cosas. Y esto es importante poneros también otro ejemplo. Una chica menstruante, de unos 16, 18 años, empezó a llevar la comida, cambiaron las condiciones de la escuela o del instituto y empezó a llevar la comida en plástico. La periodicidad le cambió también. La madre lo observó, era una compañera médica homeópata de Bilbao, lo observó y no utilizó más plástico para llevar la comida. La periodicidad cambió. Volvió a su normalidad. Y muchas gracias por la escucha. Muchas gracias.